España, donde nos acompaña Arenia, pues es bastante más tarde. Buenas noches, Arenia, buenos días por allá, ¿cómo estás? Y gracias por desvelarte con nosotros. Tú ya estás despertando antes. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, así parece que madrugo y todo, pero no. Arenia, es mucha costumbre el que el invitado se presente con nosotros, aunque lo hayas hecho anteriormente, porque gracias a Dios tenemos nuevas páginas y nuevas personas que se unen día con día. Así que, ¿podrías, por favor, platicarnos un poquito acerca de quién es Arenia y cómo Sí, llegó a estos temas? con mucho gusto. Bueno, hoy como queremos hablar de neurociencias, quizás me presento desde ahí, ¿no? Venga. En este momento estoy desarrollando, bueno, he desarrollado una tesis en neurociencia que trata de demostrar que estamos ante un nuevo eslabón del ser humano. Entonces, me he dedicado a lo largo de mi vida, desde la arquitectura a la ingeniería y luego al desarrollo de las técnicas naturales para el conocimiento del ser humano, y he creado una serie de escuelas de conciencia con la intención precisamente de concienciar al ser humano de que somos extraordinarios y de que no nos estamos sacando partido. Y al final encontré en la psicología cognitiva conductual y en la fusión con las neurociencias que realmente podía evidenciar, como demostrar, que el ser humano estaba en un nuevo momento de su evolución, y en esa fusión de tantas disciplinas que da la neurociencia, encontré en un grupo de 133 científicos más mi propio proyecto, que todos habíamos llegado a la misma conclusión. Entonces, desde ahí me dedico al servicio planetario y humanitario, a la difusión, ¿no?, de conciencia y el activismo conciencial, como a través de las escuelas de conciencia hago mis viajes iniciáticos, retiros, sesiones individuales y mentoring o formaciones online, con la intención de esta activación del potencial humano en este tiempo. Ok, ¿y cómo fue que comenzaste con estos temas tú? ¿Por qué te interesaron desde chica? ¿Cómo fue que empezaste a decir, bueno, yo quiero más conciencia? ¿Por qué no existía la que tú tenías en ese momento? La verdad es que yo me encontraba ante yo tenía determinadas vivencias que me hacían darme cuenta de que yo me consideraba alguien diferente en mi entorno, ¿no? Yo tenía la sensación de que todo el mundo bailaba la misma danza y que de alguna forma todo el mundo entendiese los patrones de comportamiento, y para mí eran totalmente ajenos. Yo percibía cómo pensaba mi entorno, y yo me comportaba en base a cómo pensaban, pero no en base a lo que decían o cómo actuaban, porque yo veía una incoherencia entre lo que pensaban, lo que decían y lo que hacían. Yo no sabía que los demás no escuchaban pensar al otro. Yo no sabía que eso no era lo normal. Entonces yo me comportaba de una manera totalmente inusual para los demás, ¿no? ¿Por qué se comporta de esta manera si yo he dicho otra cosa, ¿no? Y realmente estaba escuchando a una voz interna, la manera en la que pensaban los demás, ¿no? Como podía escuchar cómo pensaba un grupo o un colectivo y sabía si acercarme a un sitio u a otro. Pero realmente en mi mente eso se traducía como, no como una voz, pero sí como un discurso o una narrativa. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que era muy diferente y que esa capacidad que yo tenía no era lo normal, no era lo que los demás veían, porque de alguna forma en el proceso de domesticación desde la infancia yo no percibía la realidad desde el mismo punto de vista que todos los demás, y eso me hacía moverme diferente. A lo largo del tiempo fui negando esas capacidades porque me traían en ese momento más problemas que bondades, la verdad, porque me hacían sentir totalmente fuera del lugar siempre, hasta que en determinado momento, ¿no? Y aquella historia que ya tuve que contar una vez, irse de casa, hacerse uno mismo, encontrar aquello que le había faltado en la infancia y convertirme yo misma en mi propio referente, me encuentro que ya como profesora en la Universidad de Arquitectura e Ingeniería me doy cuenta de que no soy feliz y no sé qué me está pasando. Claro, la otra parte de mí, esa otra media naranja, de alguna forma que pudiera llamarlo así, mi otra media naranja, yo misma estaba totalmente oculta en mi interior por miedo a ser diferente. Y me había hecho a mí misma intentando encajar en el constructo social, que claro, que también es relevante e importante, pero con un alto precio, ¿no? Me había abandonado a mí misma, y una parte de mí que era diferente, era original y era auténtica, como todos lo somos, que venimos a ser algo único, pues yo lo estaba reprimiendo. Entonces me enfoqué dejé la maestría en la que estaba, dejé de ser profesora y inicié un camino para descubrirme a mí misma, para encontrar qué era lo que me faltaba para ser feliz, porque desde luego debía de ser que una parte de mí no se estaba expresando. Y en esa expresión encontré a lo largo de los años los dones y talentos que el humano se estaba callando porque no eran lo normal, porque eran extrasensoriales, porque eran como fuera, ¿no?, del rango de lo que nosotros hemos determinado que esto es lo normal. Y para
para mí, aquello que no es normal, que es sobrenatural, ahí realmente es donde yo encontré que el ser humano era extraordinario. Y conforme más personas encontré que eran extraordinarias, decidí estudiar, volver a especializarme en una ciencia que permitiera que fuera el lenguaje que todo el mundo en este tiempo realmente escuchara. Porque todo lo demás podía sonar a New Age, a espiritualidad, a religión o a según qué, ¿no? Y había personas que creían o no creían. Pues bien, entonces me fui en busca de la ciencia con la intención de demostrar que el ser humano es extraordinario, que los dones y talentos extrasensoriales o sobrenaturales son propios del desarrollo del ser humano y que si realmente todos nos viviéramos también en nuestra genialidad y en aquello que nos hace auténticos y originales, crearíamos una humanidad y una civilización como ahora mismo no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces podríamos unirnos por ser extremadamente talentosos y no unirnos por ser clónicos unos de otros. Entonces, ese fue mi camino, ese fue mi desarrollo y la razón por la que he seguido estudiando a lo largo de mi vida ha sido para encontrar el idioma que realmente hiciera que todo el mundo escuchara la verdad que estaba siendo sometida, ¿no? Increíble. Ujú. Pues cuéntame algo, Arenia. ¿Por qué llamaste New Age? ¿Qué es New Age? ¿A qué te refieres? Porque lo he oído muchas veces y no comprendo bien cuál es la diferencia entre New Age y, no sé, espiritualidad o es una tendencia de la espiritualidad en esta época. No lo logro como captar bien. A ver, hay que pensar que el concepto de espiritualidad en realidad tiene cerca de 20, 30 años, no tiene mucho más. Hasta ese tiempo de lo que se hablaba era de la religiosidad y cada uno hablaba de su religión y de su deidad y había un Dios único y verdadero para cada uno de nosotros, digámoslo así, o para cada una de esas corrientes de pensamiento. Pero cuando ha empezado a coger auge la espiritualidad se ha debido a esta apertura de fronteras cuando se han ido mezclando todas las culturas, todas las disciplinas, como todas las religiones, y hemos ido encontrando que había algo que estaba en común, y era que se podía hablar del ser humano desde que tenía espíritu, es decir, desde que tenía una esencia, más allá de ser precisamente clónico y de ser todos iguales y de tener que ser un ser social, habíamos encontrado que había algo en nosotros que no podíamos describir, ¿no? Eso incluso que dice que se puede pesar. Dicen que el alma pesa 21 gramos porque hay 21 gramos del cuerpo que no se sabe qué son, ¿no? Y de ahí se ha sacado esta película. Digamos lo que es así, ¿no? En esta fusión de creencias nos encontramos que todas tenían algo en común y es que miraban al ser humano más allá de la piel y de la biología, había algo. Otras le llaman ser, esencia o conciencia, que es como a mí me gusta llamarlo, porque la conciencia es algo que yo puedo percibir de alguna forma, que yo puedo desarrollar. Y cuando hablo del ser, quizás ya me tengo que meter en una forma de entendimiento que a veces me puedo perder en ella. O si hablo de espíritu, entonces algunas personas empiezan a hablar de fantasmas y de pasado y de futuro y de otras realidades alternativas. Y cuando hablo de alma, no todo el mundo lo entiende porque piensa que también, pues llamémosle conciencia, que estamos hablando de lo mismo. Así que New Age creo que fue una manera en la que se abrieron las fronteras y se empezó a fusionar todas las culturas y religiones y entonces cayeron los falsos dioses y realmente el Dios verdadero era nuestra propia naturaleza humana y eso nos llevaba a la naturaleza como nos llevaba al universo, ¿no? Y de ahí ahora quizás de la New Age hemos pasado a la ciencia que parece ser aquella que nos dice la verdad y aquello que todo el mundo cree en ello, ¿no? Porque parece que está estudiado, medido, comprobado. Entonces para mí, cuando hablamos a veces de New Age, tiene mucho que ver más con ese entrecomillado de aquellos que creen que todo esto es una parafernalia y mucha habladuría. Lo cierto y verdad es que está fusionando miles de años de cultura y de sabiduría de nuestra propia humanidad. Así que llamémosle nueva era, entonces, ¿no? Si queremos llamarlo así. Ok, gracias. Ujú. Pues se oye súper interesante el tema del día de hoy. Y pues primero lo primero, ¿qué es la neurociencia y por qué nos interesa a todos? Desde algo sencillo de entender, la neurociencia lo que tiene de, lo que más me llamó la atención a mí es descubrir que era la ciencia más actual, la más novedosa, digámoslo así, dentro de las más novedosas, claramente, que era capaz de fusionar y de conectar a todas las demás ciencias, a todas las que quisieran entrar en este campo, y ahora lo cuento, como a disciplinas milenarias, es decir, todos aquellos que tuvieran información respecto al desarrollo evolutivo del ser humano respecto a su cerebro y respecto a su sistema nervioso, al sistema neuronal, todos los que tuvieran algún tipo de información respecto a eso, porque desde la medicina tradicional china o otras medicinas de cualquier otra cultura llevan miles de años estudiando el desarrollo del ser humano. Así que todas
convergen en las neurociencias, porque nos permite descubrir si todas esas verdades que ellas defienden son realmente verdades, porque yo las puedo comprobar en un ser humano a través de ciertas mediciones. Es decir, ¿es cierto que existen los dones y talentos de nueva generación? ¿Ocurre algo en un cerebro cuando yo estoy utilizando capacidades extrasensoriales? ¿Puedo demostrar científicamente a través de un escáner cerebral que alguien está haciendo algo diferente a otro? ¿Que realmente existe algo distinto? Entonces empezaron a hacer estudios del cerebro, en un principio de una manera muy básica, ¿no? Midiendo cómo era un ser humano cuando estaba despierto y cuando estaba dormido, cómo era un ser humano cuando tiene una enfermedad y cuando no la tiene. Y se fueron midiendo de esa forma. Pero también hemos podido medir qué ocurre cuando un ser humano está utilizando capacidades que se dicen extrasensoriales, que dentro de lo que cabe para la persona son ciertas y la persona puede traer evidencias aquí y ahora de que está teniendo una vivencia extrasensorial. Pero eso dejaría una impronta en nuestro cerebro. ¿Y eso qué significaría a lo largo del tiempo? ¿Que es un desarrollo evolutivo? ¿O es como muchos dicen un rollo o algo que es mentira, que la gente se lo inventa, que es subjetivo? Si está dejando una marca y si alguien lo puede repetir y si esa persona puede tener la misma vivencia, deja algún tipo de evidencia en el cerebro. Y sí, nos encontramos no solamente que las enfermedades dejan ciertas evidencias similares y por tanto siguen patrones. Y entonces también nos encontramos que el desarrollo de dones y talentos también deja un patrón neurológico que nos permite comprobar que el ser humano está desarrollándose más allá de lo evidente, más allá de que creamos en ello o no, ya está dejando evidencias de que sí. Entonces, la neurociencia es el campo que estudia el desarrollo del ser humano y que trata de evidenciar, de verificar si las teorías que tenemos sobre el ser humano son ciertas, sobre nuestra forma de comportarnos, de vivirnos, de pensarnos, y están sacando conclusiones realmente increíbles, como estamos sacando conclusiones de ver el desarrollo que nos permiten luego no solo hacernos a nosotros mismos, sino compartir estos dones y talentos porque sabiendo cómo funciona el cerebro, otro puede repetirlo. No te escucho ahora mismo, Miguel. Perdón, estaba en mute. ¿Y cómo han sido estos estudios? ¿Con electroencefalogramas, hace cuenta? Se hacen muchos desde TAC hasta poner electrodos, hay muchos Sí. tipos hay desde los más básicos también que ni siquiera necesitan ningún tipo de maquinaria, como ya nos metemos en TAC, en hacer distintas como radiografías capa por capa de cómo se comporta nuestro cerebro e incluso nos permite crear un mapa a nivel de tridimensional en el ordenador y que parece, para que lo veas de esta forma, parece como si estuviéramos viendo el cosmos, el universo lleno de galaxias y estuviéramos viendo que de repente se crean interconexiones entre ellas, como si se crearan constelaciones. Exactamente así funciona un cerebro. Es como un campo, como si fuera un cubo, para que lo entendamos así. Y según lo que tú estás haciendo, distintas áreas de ese universo se encienden. Y se encienden a una velocidad increíble y crean unos recorridos entre ellas, los recorridos neuronales. Entonces, nuestros patrones de comportamiento crean patrones neuronales, se conectan zonas en concreto. Y esos patrones son esas constelaciones en nuestro universo mental. No te oigo otra vez, Miguel. Solamente dije, wow, interesante. Y por ejemplo, pues háblanos sobre la estructura del cerebro y sus principales regiones. Y ya en esto es como que han visto los científicos que se modifica con, pues estos, ¿por qué les pones extrasensoriales? ¿Por qué no sería más bien como una amplitud de lo que ya tenemos? ¿O son Para otros mí, sentidos? para mí sí lo es, pero date cuenta que nosotros hemos delimitado cuáles son los 5 sentidos. Entonces, es que, claro, espera, nuestro universo, nuestro mundo humano ha determinado qué es lo normal y qué no es lo normal. Es decir, estamos condicionando continuamente el estudio de nuestro mundo en base a lo que el ser humano es capaz de entender. Entonces le llamamos extrasensorial, como algo se llama sobrenatural, porque está más allá de lo que nosotros hemos establecido que algo es normal. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando uno se hace una analítica de sangre, nos marca cuáles son los parámetros y cuáles serían los porcentajes adecuados, o los milímetros, o lo que sea, para que se entienda, de cada uno de esos indicadores dentro de mi analítica de sangre. Pero resulta que esos porcentajes son un estándar. Es decir, en el momento que yo me salto un estándar, automáticamente
en el hospital, en el médico, en lo que sea, me mandan un químico de algún tipo para que yo a través de ese químico, de esa pastilla, de ese jarabe, o de lo que tenga que tomar, o de esas vitaminas, no me importa, yo cambie mis parámetros. Tenemos que tener en cuenta que eso no está teniendo la idiosincrasia de la vida de una persona. Ejemplo, no todo el mundo vive en una paz trascendental y entonces mis parámetros son normales, pero tampoco significa que el hecho de que mis parámetros estén por encima en algunos momentos significa que yo esté enfermo. Pero cuando yo voy al Ujú. médico, automáticamente se establece que yo tengo una enfermedad, que estoy enfermo o que tengo un desequilibrio, una desarmonía. Pero esos parámetros son absolutamente estándar. Creemos que ese estándar es el mismo para todos los seres humanos del planeta en común. Es imposible. Cada uno de nosotros tenemos una idiosincrasia no solamente por el territorio y por el clima, sino también por el medio ambiente, tanto el natural como el artificial como el social. Es decir, los Ujú. parámetros que se han establecido como estándar no son realmente estándar para todos. Están juzgados de la manera errónea en la que el humano cree que todo tiene un patrón predecible. Y de esa forma, para que se entienda en ciencias, existe un coeficiente, eh, ahora se me olvida el nombre, pero ahora me vendrá, existe un coeficiente que es en el que se basa toda la física de nuestro mundo. Es decir, se establece el coeficiente de que nuestro planeta es plano y de que no se mueve para que todos los cálculos me salgan bien. Pero resulta que mi Ujú. planeta está siempre en movimiento y en avance continuo. Por tanto, siempre están erróneos todos mis cálculos. Si yo establezco Claro. que mi planeta es plano y que no se mueve, hay muchísima información que yo estoy dejando atrás. De la misma forma que yo creo que el clima se mueve por un patrón predecible y no siempre es cierto. Yo busco en la televisión y miro el clima que va a hacer hoy y me puedo encontrar que acierta o no acierta. Pero esto es igual que la lotería, que echar un cupón. Realmente no se puede predecir el patrón que tiene el clima, pero nosotros creemos que sí. Pues de la misma forma creemos que todo tiene un estándar y que todo es predecible. Y eso se llama patrón o Control. modelo cognitivo-conductual, que es el que se le establece al ser humano, y ahora te cuento qué es eso, de la misma forma que creemos que podemos sacar el patrón de la naturaleza y del universo, olvidándonos de lo más importante. Siempre estamos en movimiento continuo, no solamente en Sí. rotación propia del planeta, sino en rotación alrededor del Sol, y ese Sol gira alrededor de otro Sol, y ese conjunto de soles gira alrededor de la galaxia. ¿Cómo es Ujú. posible que creamos que podemos establecer un patrón predictivo para todo? Pues lo creemos. Y eso hace que establezcamos qué es lo normal. Y entonces, si yo tengo un talento que no está dentro de lo normal, ya pasa a ser algo fuera de lo normal. Y además nos cuentan culturalmente la historia de que aquellos que tenían dones y talentos fuera de lo normal fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos, no se les escuchó, fueron realmente hostigados o anulados o matados, ¿no? Muertos. Y no hemos encontrado que los grandes científicos de nuestro tiempo, incluso, no solamente con dones y talentos de nueva generación o dones y talentos de extrasensoriales, sino incluso aquellos científicos o gente talentosa o seres humanos talentosos que han tenido algún tipo de idea brillante, si el sistema no quería que esa idea fuera ahora su momento, no estaba dentro de lo normal y establecido, se persiguió a esas personas y se le anuló, para luego reconocer que esa idea era increíble 50 años después, un siglo o 5 siglos después. ¿Cuántos de nuestros artistas o de nuestros científicos se han hecho famosos en la muerte? Pues ocurre lo mismo con Casi aquello, todos. todo es increíble. Entonces, aquello que es extrasensorial se llama por eso, está más allá de los 5 sentidos que yo he establecido. Es decir, tengo un sexto sentido, que es un sentido que me permite fusionar los cinco de una manera nueva, que me permite la intuición, que me permite percibir la realidad de una manera distinta. Como se dice que tenemos un séptimo sentido, que precisamente es la espiritualidad, aquello que hace que yo me sienta parte del todo. Entonces, para mí eso es extrasensorial, como así se ha definido. Aquello que el ser humano todavía no es capaz de reconocer y normalmente por intereses políticos, económicos, sociales, pero nunca pensado en el ser humano, ¿no? Porque qué interesante sería una humanidad que continuamente está evolucionando y avanzando, pero sin embargo nos quieren clónicos y predecibles y dentro de la normalidad. Y dentro de estos estudios se ha definido, por ejemplo, que se
ciertas áreas del cerebro para X, no sé, Mancia, ¿no? O Don, por decirte algo, para la telequinesis se desarrolla más una parte del cerebro, lo han captado, ¿qué han captado con esto? O sea, ¿qué actividad ha manifestado, por ejemplo, la maquinita que te está midiendo? Voy a contarlo incluso más fácil para no entrar en todas las áreas del cerebro, porque en realidad aquí sería todo, que no quiero que realmente nos perdamos en todas las áreas, pero vamos a pensar en ese cosmos, que me gusta más verlo así. Para el que quiera verlo por áreas, lo mira en el Google rápidamente y nos daremos cuenta de que es un poco mecanizado. No es exactamente así como nosotros vemos el cerebro desde la neurociencia. Es un mapa holográfico tridimensional. Así es un cerebro para la neurociencia. Y en ese mapa holográfico, cuando alguien trabaja una kinesis, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la kinesis hay de dos tipos. La percepción kinesiológica, es decir, kinesiológica es a través de mi cuerpo, es kinestésica. La kinesiología es la manera en la que yo puedo utilizar mi cuerpo para determinar un sí o un no y para poder autotestarme, autochequearme. Eso es la kinesiología. Y para quien quiera encontrar, la kinesiología es la manera más extraordinaria que tiene el ser humano de escuchar su propia sabiduría biológica, su propia inteligencia biológica. Porque la kinesiología te permite testar si necesitas más o menos de algo. Es el doctor House totalmente, en el sentido de que es el doctor en casa que puedes llegar a tener, porque te va a decir sí, no, en lugar de establecer tu salud en base a parámetros estándar, lo basas en base a quién tú eres y tu propia idiosincrasia. Es decir, tu propio cuerpo te va a decir sí o no, más o menos. Es extraordinario. De hecho, hay otros que en lugar de usar la kinesiología, y ahora ya voy al campo de la mente, en lugar de usar la kinesiología, también se puede utilizar el péndulo, la radiestesia o la randomancia, que son otras fórmulas que el ser humano utiliza para testar. No deja de ser una forma en la que yo percibo mi propio electromagnetismo del cuerpo, que cuando es un sí, todo se armoniza y cuando es un no, hay un acortamiento. Ese acortamiento me permite saber que algo es no. Así de sencilla es la kinesiología, como la radiestesia, como la randomancia. No depende de que yo crea en ello, solo depende de que yo sepa conectar con esa fuente interna de sabiduría de mi cuerpo, que lo hace en modo de un movimiento o que lo puede hacer acabando diciéndome un sí o un no. Eso es un acuerdo que yo llego con mi cuerpo, pero no deja de ser algo totalmente natural que nosotros hemos dejado de escuchar. Entonces, la kinesiología, la kinesis, pasa por dos partes. Por un lado está la kine interna, que es experimentar cinestésicamente la información, o bien tenemos la kinesis, que de alguna forma existe la aquakinesis, la aerokinesis o otras kinesis de otros tipos. Las kinesis que tienen que ver con el mundo externo tienen mucho que ver con ser capaz también de percibir kinestésicamente los elementales que hay en el exterior. Por ejemplo, si hacemos aquakinesis, somos capaces de mover la energía del agua y acabar moviendo el agua, como la aeroquinesis me permite mover el aire. Pero ¿de qué manera movería yo el aire? Es como en la serie Avatar, ¿no? Que uno puede utilizar los elementales. Pues con esto lo que estamos haciendo es conectarnos con la propia fuente de energía externa que hay, que son las elementales, y yo también soy un elemental de la naturaleza. Para eso me tengo que percibir como naturaleza y puedo utilizar la kinesis. Esto para que se entienda qué es la kinesis. Bien, la kinesis se utiliza, por ejemplo, en el Qigong, Tai Chi, para que también se entienda. La kinesis trata de utilizar los movimientos energéticos de los elementales a favor de la propia salud y la biología, como ser capaces de utilizar esa energía incluso en una batalla, ¿no? Porque se utilizan mucho los movimientos de combate en el Tai Chi y en el Qigong. Todo para poner ejemplos de qué es la kinesis antes de contestar. Dentro del mundo interno, cuando yo estoy utilizando la kinesis, ocurre que mi mente se expande, porque más allá de los recorridos neuronales tradicionales, más allá de los caminos tradicionales, vamos a ponerlo así, plano y por carretera de mi mundo, en el momento que yo expando mi conciencia, en lugar de moverme en plano por mi mente, soy capaz de moverme tridimensionalmente en volumen y acabo creando unas conexiones divergentes en mi cerebro que antes no podía crear. Y eso es lo que acaba ocurriendo cuando utilizo, por ejemplo, la kinesis, la psicometría, que me permite captar la información de un objeto. Puedo captar la información del tiempo que ha pasado en el objeto, los propietarios o las improntas psicoemocionales que han dejado en los objetos. Por ejemplo, ¿no?
todo lo que sea extrasensorial indica que estoy utilizando mis sentidos de una forma nueva y por tanto mi cerebro empieza a usarse tridimensionalmente y no en planos, ¿no? Como si fuera el Google Maps. Es mucho más allá. Estoy utilizando, digamos que el Google Earth, para que nos entendamos en un ejemplo, en lugar del Google Maps y verme en plano en la ciudad. Me encanta. Hablaste de la sinestesia. Ujú. Esto es súper interesante, porque es como algunos individuos con dones artísticos o musicales pueden experimentar sinestesia, ¿no? Que es como una condición cuando los sentidos se mezclan y como por ejemplo ver colores al escuchar la música. ¿Puedes darme otros ejemplos de ella? Mira, por ejemplo, dicen que hay una película que se llama Una mente maravillosa, no sé si la Sí, traducción fue claro, igual. Este hombre trabajaba las matemáticas y veía las matemáticas en su cabeza. sí. Date cuenta qué sencillo sería si yo a la hora de estar haciendo matemáticas estoy viendo las cuentas en mi cabeza. Parecería que si voy a hacer un examen de ciencia estaría haciendo trampa, ¿no? Porque tendría toda la chuleta, como se dice aquí, tendría todos los apuntes en mi cabeza. La propia, por ejemplo, memoria fotográfica también entra dentro de esa categoría, ¿no? En el momento que mezclamos los sentidos, no nos basamos solo en los 5 sentidos, entramos en el sexto sentido, también utilizamos la mente de una forma nueva. Podemos utilizar la visualización para poder crear improntas en nuestra cabeza, tanto de los apuntes cuando estoy estudiando, como poder hacer cálculos matemáticos como si fuera una pizarra. La mente se convierte en algo brillante. Y una cosa que también le puede ocurrir a a aquellos que están mezclando los sentidos, que luego acaban creando un arte maravilloso, es que a través de los olores también pueden percibir lo que va a pasar, a través del olor también pueden percibir qué tipo de emoción tiene la otra persona, a través de los colores que pueden llegar a ver, como el aura, también pueden saber cómo está una Oído. persona u otra, ¿cierto? A eso se le llama, se dice que es un problema en la córnea, dicen que las personas tienen un problema en la visión y tienen una visión áurica, que se le llama. Y no es cierto, la Ah, verdad es que percibir el aura es algo que nosotros podemos desarrollar fácilmente. Lo único que ocurre es que requiere dejar de mirar para ver. mm. O sea, como no enfocar. La verdad es que es un desenfoque, es el Mm. enfoque dentro del desenfoque, porque mirar el aura conlleva, si quieres luego hacemos y marcamos unos ejercicios para el que quiera jugar, pero realmente ver el aura requiere simplemente mirar en un principio allí donde no solemos mirar, porque vamos a acabar viendo algo que nunca le prestamos atención que está. Digamos que sería, si entre tú y yo, si tu cuerpo desprende calor, yo nunca me he fijado en que tu cuerpo desprende calor. Si yo me intento fijarme en el calor que desprende tu piel, ya empiezo a ver un campo vibracional que antes no estaba mirando y siempre ha existido ahí. Si yo ahora me pongo a mirar entre tú y yo descubro que entre tú y yo existe una vibración que tiene que ver solo con el calor, ya empiezo a percibir el espacio entre tú y yo. El ser humano está tan acostumbrado a mirar el mundo plano que en realidad al otro que tenemos enfrente lo estamos mirando en plano. Se nos ha olvidado mirarlo tridimensionalmente. Cuando miramos tridimensionalmente a una persona, empezamos a percibir el espacio que contiene a la persona. Mirar el espacio es mirar la habitación. Cuando yo miro la habitación que contiene a la persona que tengo enfrente, empiezan a ocurrir cosas alrededor. Y es que normalmente no percibo el alrededor. Hago esta visión focal de túnel, de mirarte directamente a ti. Y al mirarte a ti ocurre que olvido todo lo que hay alrededor. Y el aura está ahí. Es algo que desprendes, que está vibracionalmente a tu alrededor. Y la vibración requiere mirar como miramos el calor. De la misma forma, ese mismo tipo de atención sería. Pero luego, si queréis, os enseño una práctica. De una vez, ¿cómo que luego? Para luego es tarde. De una vez queremos ver. Bien, vamos a hacer una práctica, pero luego vais a apuntarla ahora si queréis, pero vamos a hacer una práctica luego que tengáis. Se pueden hacer de dos formas. Una con una persona enfrente. Y es muy divertido poder jugar con alguien para poder compartir lo que uno está viendo, ¿de acuerdo? La segunda sería tú solo contigo mismo. Y si queréis podemos poner una tercera, que es que imaginaros que estáis en familia, entonces vamos a aprovechar el juego en familia y que uno se coloque enfrente y todos los demás miran, ¿vale? Voy a explicar cada una. Ok. Me voy a imaginar que yo estoy enfrente tuya. Entonces me siento delante tuya, más o menos a la misma altura de distancia de nuestros cuerpos, más o menos a 1 metro de distancia de los dos, es decir, si estuviéramos sentados uno enfrente del otro, las rodillas no chocarían, ¿de acuerdo? A esa Ujú. distancia. Con eso es suficiente.
voy a relajarme, simplemente voy a soltar mi mente. No hay expectativa, ¿de acuerdo? Pero el juego funciona de esta forma. Voy a elegir un punto en la cara de la persona que está enfrente. A ser posible, un punto que no se mueva. Por ejemplo, no te voy a mirar los ojos porque los ojos van a pestañear en algún momento. Por ejemplo, Puede ser la aquí. frente. Perfecto. Elijo un punto en la cara del otro y cuando elijo el punto, fijo la vista en ese punto y luego desenfoco el resto. ¿Cómo se desenfoca? Yo voy a mirar ese punto e imagina, voy a ver hasta dónde llegan mis manos. Hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí y llega hasta aquí. Por tanto, estoy mirando ese punto, pero a la vez estoy viendo, si yo pusiera las manos por aquí, las vería a la vez. ¿De acuerdo? Sí, Veo el punto ahí fijo, pero desenfoco el resto. La primera parte de la práctica está en poner el punto fijo y desenfocar el resto. ¿De acuerdo? ¿Qué va a de ocurrir acuerdo. después? Cuando ya tengo el punto y ya sé desenfocar, y aquí es la misma práctica si tengo a una persona enfrente o si yo soy la que está enfrente de un espejo, yo hago de mi propio compañero, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el punto fijo y desenfoco el resto, ahora tengo que fijarme en qué ocurre alrededor de la línea de la otra persona. Por aquí, por aquí, por aquí, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Solo por aquí, primero el punto y desenfoco. Ya sé desenfocar, ahora mirando el punto, observa alrededor de la persona. Te vas a encontrar que empieza un pequeño colorcito alrededor, una diferenciación. Va a Ujú. ocurrir que muchas veces pasa que cuando estás mirando así, tu tendencia es a mirar el filito con el ojo. En el momento que tu ojo enfoca, se desenfoca lo que estabas viendo. Este es el desenfoque, es lo más importante, enfocar en el desenfoque, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú, primer ujú. punto y desenfoco. Segunda parte, ir a fijarme en la línea de alrededor. Luego voy a hacer este juego fijándome aquí, luego aquí, luego subiendo aquí. Es decir, en medio de la frente, ya llegando aquí a donde está el pelo porque hay un cambio de color, a ver qué ocurre. Y luego voy a poner la mirada encima justo de la persona y voy subiendo como 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, ¿de acuerdo? Siempre el mismo juego. Enfoco, desenfoco y me quedo en el desenfoque enfocado. Nada más que haciendo Tú otra. puedes ver tu propia, ya ves que ahorita estás en tu imagen, o sea, te puedes ver a ti misma Claro, si y me quedo podrías ver tu color y en un nosotros te principio. decimos de qué color lo vemos, a ver si sí es el Antes mismo que tú de ves o ver no. colores, antes de ver colores está que pasan muchas más cosas, Miguel, son más cosas que el color del aura, porque conlleva primero ver la línea de alrededor, que ya se pone de otro tono. A veces se pone más blanca, a veces es azul eléctrico. Cuando ya estás viendo azul eléctrico, ya estás viendo el campo energético, es azul. No aquí, cuando yo miro de frente, antes veo el color de mi brazo, pero aquí en el filito soy capaz de ver el color azul. Si sigo subiendo, me voy a encontrar otro color que va siguiente. Te voy a explicar por qué. Primero va el cuerpo físico, después va el cuerpo energético, que se ve, o como ese humo vibracional. Quedaste más chaparra porque estás ya casi pegada hasta arriba, entonces no te Así, veo eso. Muy bien. Así, ok, así. gracias, sí. Sigo contando. El primer que Sí, tenemos es el cuerpo físico. El siguiente cuerpo que tengo es el energético. Y el energético es como el calorcito de alrededor, o acaba viéndose un hilo blanco, o acaba siendo el azul eléctrico. Azul eléctrico ya estamos captando el cuerpo energético, pero como el color de la piel y de la ropa es tan poderoso, es tan atractivo para mi vista, voy a verlo solo alrededor del cuerpo de la persona. Es lo máximo que puedo ver del cuerpo energético. Pero si sigo mirando, me voy a encontrar el siguiente cuerpo. El siguiente cuerpo es el emocional, pero no es el más fácil de ver. El cuerpo más fácil de ver es el cuerpo mental, que acaba creando una aura amarilla alrededor de la cabeza, que desprende luz desde la persona hacia afuera. Es como si, justo como yo ahora, se ve una luz detrás mía. Pero imagínate que es una luz que yo desprendo. Entonces, ese es el campo mental. Y cuando ya ves el campo mental en amarillo, es mucho más sencillo percibir el campo emocional, porque el campo emocional está volátil y se mueve, es un campo efímero y no es como el campo mental que es irradiación todo el tiempo, es una emanación, ¿vale? Se llama resplandor por alguna razón. Y el campo intermedio entre el energético y el mental es el emocional. Y el emocional, como podéis ver con la cámara Kirlian, si le echas un vistazo en internet en un momento, cámara Kirlian, yo sé que es. ahí
Pues ahí se puede ver el campo vibracional en color del aura, pero es un campo efímero, es una foto del momento, pero eso Sí, se está moviendo. La obvio. única forma de que yo vea a mi compañero con el que esté haciendo el juego o a mí misma en ese color es que la persona esté poniendo atención plena a ese sentimiento. Si no, veré colores como mucho que se van moviendo. Pero si yo quiero que se mantenga y conseguir ver la emoción de mi compañero o la mía misma en el espejo, necesito poner atención a ese sentimiento al menos más de un minuto. Y acabo Mm. emanando ese color en todo mi cuerpo. Date cuenta que el color es una traducción de mi cerebro. Mi cerebro traduce esa vibración a ese color. Así que no se trata, para que veáis, de grandes Tú perfecciones de no verás sentimientos. igual las vibraciones que yo. Lo vemos igual, pero tu cerebro interpreta la vibración de la misma. O sea, tú verás, por ejemplo, el mismo negro de esto que yo, No lo sé, idéntico. no lo No sé, sé. yo Tu tampoco. cerebro y el mío. Pensé que me ibas a resultar con una sorpresa, que yo iba a ser wow, y me iba a quitar esa duda. Te voy a explicar porque tu biología y la mía se supone que perciben lo mismo. Los dos hemos decidido, ejemplo, que esto es rojo, pero lo cierto y verdad es que el rojo se percibe diferente en tu cerebro que en el mío, pero los dos estamos de acuerdo de que esto es rojo. Sin embargo, es solo un acuerdo. Ahora bien, ¿de qué depende de que esto sea rojo? ¿De la pintura? No, de la vibración. Que esto sea rojo en otro campo es vibración. Por tanto, si tú vibras en esa frecuencia, yo veré el rojo alrededor de ti. Y el rojo se puede ver cuando estás enfadado, cuando hay ira y rabia. Se acaban viendo trazos rojos en tu aura. Pero para que se vea tienes que llevar enfadado un rato. No enfadarte de mentira, sino enfadarte de verdad. Y Y entonces cuando se ve verde, cuando se ve verde estamos hablando en realidad de un proceso interno. El verde simboliza muchas cosas, pero cuando yo me he encontrado el verde, cuando estamos trabajando el aura, tiene más que ver cuando yo estoy en un proceso de salud y de bienestar. Muchas veces cuando yo estoy bien, casi que no tengo ningún color. Es más, tirando a rosáceo, color piel, color salud, color como cuando yo estoy sana. Pero el verde indica muchas veces un proceso de que la persona está en algún tipo de regeneración o incluso de desarrollo. Es decir, hay algo en su sistema que se está desarrollando, algo natural que se está desarrollando. La salud es un desarrollo natural. verde, amarillento. Amarillento tiene que ver con un proceso de pensamiento. Estoy pensando, incluso podría estar pensando en mi emoción. Si yo incluso pienso, estoy enfadado, estoy alegre, ¿qué pensar? Empiezo a pensar, empiezo a crear un amarillo que se intensifica. El color del pensamiento es el amarillo. Ok. Ujú. Sigue, por Sigo con favor. el Yo, juego. porque yo te veo, yo te estoy viendo a ti, yo digo, bueno, pues es que veo algunos de esos colores y por eso te estoy preguntando. Maravilloso, tú me preguntas lo que quieras. Pero ya verás que cuando alguien está hablando y está dando una conferencia y te fijas, incluso se puede ver en YouTube y quien quiera puede ver a personas a través de YouTube dando una Sí, conferencia, verán que están emanando la mayoría de las veces un color amarillo. Dependiendo de la temática, si es más racional, acaba siendo un amarillo más blanco que cuando está hablando de un proceso más subjetivo, que está tirando más incluso a un amarillo muy, muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el violeta es menos dado a que lo podamos ver. Sin embargo, es un proceso más elevado de cognición. Podemos llegar a un violeta cuando la persona se dice que está en un proceso de transmutación. En realidad podría estar en un proceso de mutación de su propio pensamiento hacia estados más elevados. Por ejemplo, la devoción, el pensamiento de devoción o los pensamientos que tienen que ver con la sensación o con la totalidad. Cuando yo hablo de lo que es la totalidad, cómo me siento yo en el todo y empezamos a hablar de lo que sería la inteligencia universal, la tendencia del amarillo es a volverse violeta. pregunta que Quetzalcóatl, Xochiteotl, que, ¿y el azul? Bien, el azul, desde mi punto de vista, hay un proceso de cognición que es diferente, porque el azul tiene mucho que ver con la expresión de la comunicación. Entonces, podría no estar hablando, pero estoy pensando qué voy a decir, pensando en cómo lo diría, e incluso pensando en la letra y una melodía. La tendencia es al azul. Tiene muchísimo que ver con la expresión de la comunicación. Y entonces la tendencia es a trazos azules, porque muchas veces estamos intentando incluso expresar una emoción. Entonces las emociones se mezclan. Ya te digo que no es completo. El campo emocional tiene trazas, son como nubes de colores, para que se entienda. A veces lo emanas por completo, poniendo el foco,
pero si no, son como nubes alrededor de la persona. De hecho, el emocional es más fácil verlo en blanco y negro que en ver los colores. O sea, es más fácil verlo si yo estoy en una pared con un fondo blanco que con este Siempre. fondo. O sea, con este fondo no se podría ver Con bien. ese fondo induce a la confusión que haya tanto color detrás tuya. Pero si vamos a jugar en casa, lo importante es que la pared que vayamos a utilizar sea clara en la medida de lo posible, no tenga elementos detrás, si fuera posible, y que esté bien iluminada para que no haga sombra. Porque nos vamos a encontrar que vamos a ver halos, como podemos ver emanaciones, como podemos ver muchas cosas en blanco y negro, que es lo más normal. Lo más normal es que veamos sombras y cosas que salen, pero rápidamente. Por eso es importante no perder el foco del centro para poder ver con el periférico. Porque en el momento que centrado en el punto miro hacia allí, se me va ahí. Luego soy capaz de abrir y cerrar el foco, pero al principio se me va. Y siguiendo con la práctica, que lo puedo hacer yo con el otro o yo conmigo mismo, también podemos hacerlo en grupo, en familia, y uno es el que se pone en la pared de pie, con los ojitos cerrados, intentando no pensar en nada, y los demás miramos a la persona desde lejos, con mucha más distancia. Entonces percibo la totalidad de la persona y los campos áuricos que se expanden de la persona pueden llegar hasta 3 metros más allá de ella. Entonces, utilizar toda la pared para descubrir la cantidad de cosas que podrían acontecer si yo juego a este juego. Nosotros hacíamos una práctica, a ver, Yo también. eso es, está perfecto. Dice el enfoque, yo veo una sombra amarilla. Eso es perfecto, Yo muy bien también, hecha. Edith. Ujú. Bien, os comentaba, una manera de hacer esta práctica sería la siguiente. Yo me siento con mi compañero y hago este ejercicio 5 minutos, me pongo el reloj. Porque en esos 5 minutos voy a tratar de no pestañear, voy a estar todo el rato enfocando. Yo tengo que entrenar los ojos para este juego. Yo voy a hacer eso y lo siguiente que voy a hacer, nada más que suene el reloj, sería dibujar lo que he visto. Y al menos jugar 4 veces para luego compartir con el compañero qué hemos visto, qué hemos percibido e incluso qué imágenes aquí dentro me han llegado. Porque mi compañero, más allá de lo que veo, también es un campo de información. Y a veces cuando estoy abriendo las percepciones extrasensoriales, también puedo percibir información del compañero que no esperaba. Y me pueden llegar imágenes alegóricas de su vida, de otros momentos e incluso pensamientos. Por eso tengo que entrar en este juego en neutro, en vacío, porque pueden pasar muchas cosas conforme más juegue. Y es muy interesante hacerlo 5 minutos y dibujar. A ver, esta persona estaba así, yo la dibujo al contorno y dibujo aquí Pero en también veo amarillo. hasta el último como una violeta. Ajá, perfecto. Date cuenta que hablamos de la totalidad, de todo lo que nosotros somos. Entonces el color violáceo o violeta acaba apareciendo. Bien, entonces Yujú. esta práctica es muy bonita. Te prometo que salen cosas desde el primer encuentro. Nosotros lo hemos practicado muchas veces, le llamamos el juego de las caras, porque nos sentamos siempre enfrente de alguien y hacemos 5 minutos con el de enfrente, y luego cambiamos y cambiamos y cambiamos. Y cuando todos hemos rotado y nos contamos lo que hemos visto, es extraordinario. Como solamente jugando por primera vez 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos, acaban pasando cosas increíbles, de colores, sensaciones, de incluso formas, e incluso algo que es muy interesante es jugar este juego frente a alguien y darte cuenta de cómo le cambian las caras, porque podemos ver las expresiones del ego. La persona está quieta y no se está moviendo, pero en realidad nosotros podemos llegar a ver todas las expresiones que tiene el ego. Si yo juego a este juego, no os asustéis si en algún momento vemos que al otro le están cambiando la cara. Vosotros seguid mirando el mismo punto, porque son expresiones alegóricas. Llega un momento incluso que se puede poner la cara negra. Ya entenderéis a qué me refiero. La visión de estar tanto tiempo en el foco sin pestañear acaba viendo la cara del compañero en negro. Cuando se ve la cara del compañero en negro, hemos llegado a la expresión neutra del ser. A partir de ahí no hay máscaras, no hay ego. Aquello que yo perciba del que tengo enfrente es una expresión pura del ser. Y también he visto mi propia cara así, haz de cuenta, si me quedo viendo el espejo o lo que sea. Si me quedo viendo algo mucho tiempo, puedo llegar a ver todo negro. Eso es, cuando lo ves todo negro, continúa ahí. ¿Para Sigue, qué? porque empieza a salir, a aflorar información que tú no podías ver. Es una Ok. información nueva, eso que tiene que ver con el violáceo. Ahí hay una información que yo no he visto antes. Yo no lo he Ujú. explorado en mi día a día. Hay una información que me habla del ser, de la esencia, del espíritu humano,
de la totalidad que somos. Ahí hay una información brutal, si yo me permito adentrar en ella. Y es una energía y una información envolvente, que si me quedo ahí y medito ahí, si estuviera yo solo, y medito ahí, me voy a encontrar una información muy relevante. Yo a eso le llamo el vacuum o la vacuidad. Llego al punto del silencio El interno, vacío. el vacío, porque no hay ego. Y entonces me encuentro en un silencio que también es la no visión, es decir, todo se vuelve negro. Es como el negro del universo. Ahí está todo y está la nada. Entonces, la Sí, información que te puede llegar ahí, de ti o de la humanidad o de este tiempo, es increíble. Y solo estás usando un espejo y tú. Y con la intención sí, pura de estoy aquí neutro para todo lo que tenga que ocurrir. Ahí no hay miedo ni hay visiones, sino lo que hay precisamente es salir de las capas del ego y llego al ser. Y el ser es neutro. No juega con esta realidad holográfica. Hemos trascendido la holografía para entrar en el vacío. háblame de la plasticidad cerebral y los dones. Ajá, bien. Bien, en primer lugar, existe el hemisferio derecho, el izquierdo, y en el centro hay una masa que conecta las dos. Sí, Cuando nuestra masa es muy rígida, no hay una buena interconexión de los dos hemisferios y por tanto tendemos a una dislexia, por así decirlo. ¿Sí? esa masa es como un cartílago. Ujú. Ese cartílago transmite, hace que transmita entre un hemisferio y el otro, conecta los dos. No es un conector en sí mismo, realmente es una tercera área de nuestro cerebro que nosotros hemos dado por cierta, que debería de ser conectora de las dos. Lo cierto y verdad es que cuando está rigidizada es de la misma forma que cuando se nos ha calcificado la pineal o la glándula timo ya no nos funciona. Es exactamente igual. Hay un área del cerebro que no se está utilizando bien, porque hemos dado por cierta que solo es un conector entre las dos partes. Y lo cierto es que no. Es una tercera área del cerebro que, como te digo, si no miras tu cerebro como solo con la forma física que parece una nuez, para que lo entendamos en el ejemplo, imagínate que tu cerebro es un universo, es el cosmos con grandes áreas y esas áreas se interconectan entre ellas por lo que llamamos el campo cuántico unificado. Es decir, hay un campo que lo interconecta todo como una gran red neuronal no visible y nuestro cerebro funciona igual que el cosmos. Entonces, el área central no es un área que separa en dos. Eso es muy retrógrada del ser humano, pensarlo todo en la dualidad, como cuando pensamos en el femenino y el masculino. El femenino y el masculino es como el yin y el yang, están totalmente integrados y por mucho que yo dibuje el yin y el yang con una línea en el centro que separa las dos zonas, la línea es una ilusión. Eso no existe ahí. Por tanto, la masa encéfalo que tiene nuestro cerebro realmente no es un área que separa, sino una nueva área integrativa que permite una nueva forma de conectarse a nuestro cerebro. Entonces, la neuroplasticidad de la que estamos hablando con los dones y talentos, te lo voy a explicar ahora desde la neurociencia tal como te lo había presentado antes, ¿no? Con lo de la tesis. Una cosa que nos hemos encontrado en esta investigación que hemos presentado recientemente en una tesis que valida esto que te voy a contar, es que el ser humano social solo utiliza entre un 2 a un 6% de su capacidad cerebral. El ser humano social, me refiero al ser humano que ha nacido dentro de la sociedad, que cree que la ciudad y el constructo social es lo primero y que se basa en modelos y patrones cognitivos conductuales, es decir, que se mueven en modelos y patrones de pensamiento y comportamiento solo sociales y que ha olvidado que es naturaleza en primer orden, lo cual acaba llevando a este desarrollo humano que tenemos de sociedad, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, enfermándonos porque hemos creado un electromagnetismo, es decir, un medio ambiente artificial en el que vivimos, en lugar de vivir en un medio ambiente natural, y por tanto este medio ambiente artificial que estamos creando, donde nos dan tantos wifi, wifi, como radio, como tal, todo ese electromagnetismo, nosotros que somos antenas receptoras, realmente estamos infradesarrollando nuestra biología. Entonces el ser social, que está tan inmerso en tanta cantidad de electromagnetismo artificial, solo Ujú. utiliza del 2 al 6% de su cerebro. Sin embargo, el ser humano que vive en la naturaleza, que puede usar wifi, que también seguramente tendrá ordenador, no hay ningún problema, pero vive en un electromagnetismo natural, en un medio ambiente natural, ya está utilizando entre el 5 y el 9% de su cerebro, solo porque no se está
desarrollando de tanta cantidad de artificialidad? Si además nos damos cuenta de que empezamos a vivir una vida que nos apasiona, que nos gusta, a desarrollar nuestros dones y talentos, estemos en la ciudad o estemos en la naturaleza, nuestro cerebro se desarrolla mucho más allá, porque no se desarrolla en base a un patrón, sino que se permite ser original y auténtico, desarrollar sus propios dones y talentos y vivirse apasionado por ello. Aquellas personas artistas, por ejemplo, que parece que son los más locos, porque se permiten explorar algo que otro no ha explorado, pues precisamente su desarrollo cerebral es mayor que el de alguien que está estudiando por repetición y que siempre hace lo mismo. Un desarrollo que siempre es repetitivo acaba matando la vida. Y te das cuenta, cuando un patrón es eficiente, como un árbol, como una planta, la planta no para de crecer. El ser humano dejó de crecer hace mucho tiempo y su propio cerebro dejó de desarrollarse porque siempre está dentro de los mismos patrones, es decir, dentro de la rueda del hámster, es decir, siempre va a los mismos sitios en el Google Maps. Voy al trabajo, voy a mi casa, voy al comercio, voy de vacaciones en verano a la playa. Es un decir, ¿no? Siempre voy a los mismos sitios, siempre estoy en los mismos entornos. Mi cerebro ya no necesita desarrollarse más porque no tiene necesidad. Y si ya no hay más desarrollo, entonces llega la muerte. Y así va llegando la enfermedad. Un ser humano maravilloso, capaz de vivir 140 años, vive 80 a duras penas pasándolo mal. Entonces, se refiere también, y ahora nos podemos dar cuenta de qué es esta neuroplasticidad, cuando nosotros desarrollamos además dones y talentos de nueva generación, y cuando hablo de nueva generación, es que están fuera de lo normal y que fuera de lo normal ahora va a ser lo normal, que todos nos permitamos salir de la norma también, porque tener normas de convivencia no es tener que ser todos iguales. Entonces, si nos permitimos salir de la normalidad para explorar la nueva normalidad, se desarrollan dones y talentos como el aura, la telepatía, la kinesis, la psicometría o muchas otras capacidades extrasensoriales que ahora van a ser la nueva normalidad. Más del 11% de la población tiene ese tipo de capacidades y la mayoría lo tiene callado por miedo al que dirán o por miedo a lo que le puedan hacer. Y eso, en un ser humano avanzado, evolucionado como somos, no tiene ningún sentido. Entonces, estos seres humanos que se permiten el desarrollo de dones y talentos de nueva generación acaban utilizando hasta un 12% de la capacidad del cerebro. Si nosotros utilizamos hasta un 12% de nuestro cerebro, cuando lo normal es utilizar del 2 al 6, estamos en el doble del desarrollo evolutivo de cualquier ser humano. En el momento que nos encontramos que existen tres tipos de ser humano, tres humanidades, se están viviendo la humanidad social, la humanidad naturaleza y la humanidad superlativa, que es aquella que se está permitiendo explorar lo inexplorable dentro de su psique, en su mundo interno como en el mundo externo. Estas tres humanidades se están fusionando para crear algo nuevo, que es el nuevo modelo de ser humano, es al que llamamos la nueva humanidad de la nueva era. Es aquel humano que se permite ser social, ser naturaleza y desarrollar dones y talentos como desarrollar su propia genialidad, como ser original, ser divergente y ser auténtico. Aquel ser humano que se permite las tres cosas ha conquistado los tres mundos, el esotérico, el exotérico y el natural universal. Ok. ¿Cómo podríamos desarrollar más parte de nuestro cerebro? Por ejemplo, este ejercicio que hiciste, podrías dar otros ejercicios relacionados a otras, porque este en particular, ¿qué área estaría desarrollando en el cerebro? En el cerebro, de nuevo, respecto a las áreas, de forma divergente estaría utilizando muchas zonas. Está utilizando la prefrontal, como la zona de aquí atrás, que tiene más que ver con la capacidad de conectar los sentidos con lo que vemos. Lo más interesante aquí de utilizar el ver la capacidad, bueno, el ver la visión neural, no es solamente ver el aura, es ser capaces de ver